Ok, entonces tenemos el día de hoy el ejercicio 876. Como les comentaba, podemos observar que tenemos una ménsula y en ella se aplica una fuerza que es excéntrica, o sea que no está en el centro de donde nosotros vamos a realizar el análisis de los pernos, sino que está desplazado 200 milímetros hacia la derecha. Entonces, para proceder con este análisis, hay que determinar el momento que nos está generando esa fuerza. Y como ustedes ya saben y recuerdan de resistencia de materiales, por un momento nosotros tenemos lo que es un par de fuerzas y podemos encontrar la carga que se está aplicando aquí en estos pernos debido a esta fuerza por el momento y asimismo la reacción que obtenemos aquí. Luego de eso vamos a realizar una pequeña suma de vectores para determinar la carga que realmente tenemos en cada perno y empezar a trabajar lo que son los pernos y pues después realizar el otro cálculo de los elementos. Entonces el inciso nos dice: la ménsula en voladizo está unida a una columna mediante tres pernos M12 por 1.75 ISO 5.8. Les voy a recordar lo que significa esta medida. Tenemos M, que significa que estamos trabajando en el sistema métrico. 12, que sería el diámetro nominal de los pernos, por 1.75, sabemos que esta medida que viene acá es el paso. Y tenemos que el material de esos pernos es un ISO 5.8. Entonces les voy a pedir que tengan las tablas a mano para ir corroborando los datos que son extraídos de tablas. De ahí nos dice que el soporte está hecho de acero AISI 1020 laminado en caliente. Esto ustedes ya saben que la obtienen del apéndice 3, si no me equivoco. Nos piden encontrar los factores de seguridad para los siguientes modos de falla: cortante en los pernos, aplastamiento de los pernos, aplastamiento de la ménsula y flexión en la ménsula. Desde aquí ya nos está diciendo en qué esfuerzo tiene cada elemento, tanto los pernos como la ménsula. Entonces vamos a proceder determinando lo que son los datos de las tablas. Entonces yo por acá pues ya los tengo, pero me gustaría que ustedes los vean ahí. Entonces, si pueden buscar para los pernos en la tabla que les mandé, van a buscar el límite de la afluencia para un ISO 5.8. Bueno, el SY tenemos que es de 420 megapascales. Asimismo van a buscar en la tabla 8.1 lo que es el área mínima, el área de diámetro menor, que esa va a ser el área que vamos a utilizar, ya que siempre los pernos van a estar en cortante. Entonces tendríamos AT, que sería igual a 76.3 milímetros al cuadrado. Entonces si pueden ustedes ahí revisar esa tabla, proporciona, o sea, cuando nosotros estamos trabajando en sistema métrico no nos van a decir si la serie es de paso grueso o es de paso fino, solo nos van a dar el paso. Entonces ahí en la tabla ustedes pueden ver que para el diámetro mayor nominal de 12, el paso es 1.75 para una serie de paso grueso. Entonces desde ahí podemos deducir que es de paso grueso. En cambio, es 1.25 para la serie de paso fino. Entonces si nos hubieran dicho que los pernos son un M12 por 1.25, sabríamos que es una serie de paso fino y tendríamos que utilizar el área que está al final.
Bueno, entonces tenemos eso para los pernos y los elementos. Tenemos que es un IEC 1020 laminado en caliente, y este posee un SIE de 207 megapascales. Ok. Una vez obteniendo los datos de las tablas, vamos a proceder a realizar un pequeño diagrama de cuerpo libre para poder determinar lo que es el momento en los pernos y la fuerza en los pernos, como les había comentado. Entonces yo simplemente lo voy a rayar acá nomás. Vamos a hacer con este color. Bueno, tenemos que la fuerza está siendo aplicada verticalmente de arriba hacia abajo. Por tanto, acá los pernos van a tener una reacción en este sentido. Y tenemos que esta fuerza está generando un momento según este pivote en este sentido. Entonces vamos a tener aquí la reacción de ese momento, que vendría en este sentido. Solo un momento, que me parece que un compañero está intentando entrar. Ya. Bueno, entonces, como les comentaba, tenemos las reacciones, y aparte de estas reacciones, esta reacción R que tenemos aquí debido a esta fuerza, los pernos internamente también tienen sus propias reacciones, y esas reacciones de los pernos vienen hacia acá para este perno, hacia acá para este y hacia acá para este. Entonces lo primero que vamos a hacer es, como acá tenemos pues nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a proceder a realizar una sumatoria de fuerzas en el eje Y, en el eje Y, para determinar la reacción acá. Voy a poner aquí nada más FY, pero en realidad aquí ustedes imagínense el signo de sumatoria. Y tenemos que la sumatoria en Y, tomando que es positivo hacia abajo, va a ser igual a 0. Y tendríamos que 12 kN, que es la magnitud de la fuerza que tenemos aplicada, menos R va a ser igual a 0. Por tanto, tenemos que la reacción R va a ser igual a 12 kN. Acá les voy a hacer el signo de la sumatoria, positivo hacia abajo. Ok. Ahora vamos a realizar lo que es lo mismo, pero para el momento. O bueno, creo que de un solo aquí le voy a poner, aprovechando que estamos acá, como ya les comenté, tenemos esa reacción que acabo de calcular ahí, es solamente la reacción aplicada en este eje vertical. Ahora hay que determinar la de cada perno. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a llamar que, digamos, esta reacción va a ser F1. Entonces, siempre realizando sumatoria de fuerzas en el F1, en FY, bueno, en Y, perdón, tenemos que menos 12 kN. En este caso, esos menos 12 kN son la reacción que va hacia arriba, más 3 veces F1,
Como los pernos están en el mismo eje, por ellos está pasando la misma fuerza, pero por 3, esto va a ser igual a 0. Y entonces vamos a tener que F1 va a ser igual a 4 kN. F1 es la fuerza que está pasando por cada perno, pero esa fuerza solo es debida a la fuerza de 12 kN excéntrica que tenemos nosotros en la ménsula. Ahora vamos a determinar la fuerza, pero debida al momento. Entonces ahora procedemos a realizar lo que es la sumatoria de momentos. Tenemos que sumatoria de momento igual a 0. Y eso va a ser 2.4. Bueno, lo vamos a hacer de toda la fórmula. El momento debido a la fuerza de menos 12 por 0.2 metros más el momento igual a 0. Sumatoria de momento tomando positivo en sentido antihorario. Y pues acá podemos corroborar cómo hicimos esa fórmula. Tenemos que el momento que se está generando acá es sentido horario, por lo tanto sería el negativo de 12 por 0.2, porque nosotros queremos desplazarlo hasta este centro. Entonces tenemos 200 milímetros, 0.2 metros, más el momento de reacción que tenemos acá, que el que le puse M ahí sería este que está aquí. Entonces, de esto obtenemos ya acá nuestro momento resultante. Tenemos que M va a ser igual a 2.4 kN por metro. Ok, este momento que tenemos acá es el momento que se está aplicando en la ménsula, y como sabemos de resistencia de materiales, por este momento nosotros tenemos una fuerza también. Entonces vamos a encontrar la fuerza que se aplica en los pernos debida a ese momento. Vamos a poner acá lo mismo, volvemos a hacer sumatoria de momento y tendríamos que 2.4 kN menos la fuerza debida a ese momento, la vamos a llamar F2. Entonces tenemos F2 por 0.064 metros. Ok, ¿por qué 0.064? 0.064 es la distancia que nosotros tenemos desde acá hasta acá. O sea, es como que sumemos 32 dos veces. Nosotros queremos pues obtener, saber, o sea, esa distancia. Nosotros necesitamos pues el brazo de palanca de ese momento, y pues esa es. Y pues acá esto igual a 0. Tenemos que F2 va a ser igual a 37.5 kN. No sé si pueden ir también corroborando los cálculos, porque puede ser que tal vez me haya equivocado en alguno. Ok, ahora tenemos F1, que F1 es la fuerza debida a la carga excéntrica que tenemos acá de 12, y tenemos F2, que es nuestra carga por el momento. Vamos a realizar, para encontrar la carga total, una pequeña suma de vectores, como les había comentado anteriormente. Y entonces tendríamos la raíz cuadrada de F cuadrado más F1 al cuadrado. Con esta fuerza nosotros vamos a trabajar los cálculos para los pernos,
que serán los mismos cálculos que pues hemos venido trabajando en las clases anteriores. Entonces vamos a proceder para empezar con el cálculo en los pernos. Vamos a cambiar aquí este color. Entonces, como ya sabemos, en los pernos tenemos cortante y el esfuerzo de apoyo. Pero algo importante que hay que analizar acá es que no podemos analizar los tres pernos porque pues el análisis difiere debido a la carga que se va a aplicar en ellos. Lo que vamos a hacer es que vamos a analizar los pernos, en este caso de los extremos, y luego vamos a realizar el análisis del perno interior. Entonces, vamos a marcar acá, vamos a nombrarlo aquí. Pernos extremos. Y abajo pues tenemos el perno interior. Ok. Vamos a proceder en este momento a hacer el cálculo de los pernos en los extremos. Entonces, para empezar aquí, vamos a convertir el área, que el área ya sabíamos que la tenemos en milímetros. El área es 76.3 milímetros al cuadrado. Nótese que esta área que estamos utilizando acá es el área para cortante nada más. El área de aplastamiento la determinaremos después. Eso sería 7.63 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado. Esa es el área que vamos a utilizar para cortante. Para cortante sabemos que es el símbolo estado, que por acá ya lo tenía copiado. Tau va a ser igual a F, bueno, la denominé FY, pero en realidad aquí lo vamos a denominar como FT porque es la carga total. Entonces tenemos que FT entre el área T, que es el área por cortante, sería igual a 37.71 por 10 a la 3 sobre esta área que tenemos acá. Ok, ese cálculo nos da 494.230.000 pascales, pero como ustedes ya saben, nosotros aquí los esfuerzos los trabajamos en megapascales, por lo tanto tenemos 494.000.23 megapascales. Ok, ese es solo el esfuerzo cortante para los pernos en los extremos. Ahora vamos a determinar de un solo su factor de seguridad. Sabemos que el factor de seguridad para los pernos es de 0.5 por el límite de fluencia entre tau. Y esto va a ser igual a 0.5 por 420 megapascales, que si ustedes se recuerdan, ese es el esfuerzo de la fluencia que determinamos de los pernos para unos pernos a grado 5.8,
entre 494.23 megapascales, que fue el esfuerzo cortante que obtuvimos. Esto da igual a 0.42. Desde ahí podemos ver que es muy posible que los pernos de los extremos fallen por cortante debido a la carga excéntrica que se les está aplicando. Entonces acá tenemos el cortante para los pernos, vamos a ponerle aquí pernos extremos. Ahora vamos a proceder a realizar el cálculo del aplastamiento, el esfuerzo de aplastamiento y su factor en pernos extremos. Entonces vamos a utilizar acá el área de aplastamiento, que como ya hemos venido viendo, el área de aplastamiento es el diámetro de los pernos por el espesor de la ménsula. Entonces en este caso el área de aplastamiento sería 0.012, porque los pernos tienen 12 milímetros de diámetro, por 0.008 metros, que tenemos que la ménsula tiene 8 milímetros de espesor, y esto va a ser igual a, este valor no lo tenía calculado, 9.6 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado. Esta área B es el área de aplastamiento que vamos a considerar para los pernos. Después de eso, entonces procedemos ya a calcular el esfuerzo de aplastamiento. Acá tengo el símbolo. Entonces tenemos que el esfuerzo de aplastamiento va a ser igual a la carga F total, que ya habíamos calculado, entre el área B. Entonces eso sería igual a 37.71 por 10 a la 3 entre 9.6 por 10 a la menos 5. Vamos a ver las unidades por cuestión del espacio un poco. Y este cálculo nos da 392.8 megapascales. Entonces ya tenemos el esfuerzo de aplastamiento en los pernos de los extremos. Procedemos de un solo a calcular el factor, que será 0.9 SY entre el esfuerzo de aplastamiento. Pues si tienen alguna duda en cualquier momento pueden decirme, mira, no sé por qué esto o esto, y nos detenemos. Entonces tenemos que 0.9 por el SY, que es 420 megapascales, entre pues 392.8 megapascales, y eso nos da igual a 0.96. Asimismo, como este esfuerzo, podemos ver que es muy posible que los pernos extremos vayan a fallar por aplastamiento por la carga excéntrica. Ahora vamos a repetir todos estos cálculos para el perno interior, ya que como les comentaba, la carga no va a ser la misma. Entonces vamos a ver si puedo copiar todo el cuadro. Sí. Entonces vamos a editar acá para el perno interior.
el área siempre va a ser la misma. La diferencia va a ser que para este perno del centro, la fuerza que nosotros tenemos acá va a cambiar. Ya no va a ser esta fuerza, sino ahora solo va a ser la fuerza de 4. Va a ser la fuerza de 4 porque nosotros sabemos que para que haya un momento tiene que haber una distancia. Ese momento está actuando directamente en el centro de la ménsula, o sea, en el eje donde está el perno. Por lo tanto, la fuerza, se la voy a mostrar acá. Esta fuerza, debido al momento de 37.5, no está ejerciendo nada en ese perno del centro. La única fuerza que vamos a considerar ahí es la fuerza de 4. Entonces, teniendo eso claro, procedemos a realizar el mismo cálculo para el perno interior, pero con la fuerza de 4 kN. Entonces acá, en vez de ser 37.71, vamos a tener 4 por 10 a la 3. El área sigue siendo la misma. Y ese cálculo nos da acá 52.42 megapascales. Asimismo, también el factor de seguridad es el mismo. Solo vamos a cambiar aquí el valor de tau. 52.42 megapascales. Y eso nos da un factor de seguridad de 4. Como podemos ver, para el perno interior ya tenemos un factor de seguridad más elevado, ya que la fuerza no está generando ningún momento en él, solo la reacción debido a la misma fuerza. Para el aplastamiento en el perno interior sucede exactamente lo mismo. Lo único que vamos a cambiar es el valor de la fuerza, que ahora va a ser, bueno, no lo voy a borrar, por 10 a la 3, va a ser 4 por 10 a la 3, entre el área de aplastamiento es la misma, ya que el área de aplastamiento que nosotros calculamos aquí es para un perno nada más. Eso nos da un esfuerzo de aplastamiento de 41.67 megapascales. Para el esfuerzo de apoyo, sustituimos acá 91.67 megapascales, que estamos sustituyendo este valor, y eso nos da un factor de seguridad de 9.07. Por lo tanto, el perno interior o el perno del centro, pues sabemos que no va a fallar, ni por cortante ni por aplastamiento, pero en cambio los de los extremos sabemos que sí van a fallar. Aquí es aplastamiento en los extremos. Aplastamiento en el centro sería. Ok. Listo. Ya tenemos los factores de seguridad tanto para los pernos de los extremos como para el perno del centro. Ahora procedemos con el mismo análisis, pero para propiamente la ménsula. Es un análisis un poquito más complicado, ya que vamos a considerar otras fórmulas que no habíamos considerado anteriormente, pero pues acá se los voy a explicar. Entonces procedemos con lo siguiente. Solo denme un momentito, por favor. Bueno, ahora seguimos con lo que son los elementos, que en este caso pues es una ménsula.
vamos a ponerle este color. Ok, para los elementos vamos a utilizar el momento que calculamos anteriormente y vamos a utilizar otra fórmula acá. Tenemos que el esfuerzo flector, esto va a ser para flexión, viene dado por esta fórmula de acá. Si ustedes se recuerdan, en resistencia de materiales, la fórmula para el esfuerzo flector es el momento por una distancia y, que la distancia y es del centro hacia el punto inferior o exterior, pero sería el punto más alejado de la fibra donde se está produciendo el esfuerzo, entre el momento de inercia de ese mismo elemento. Esa va a ser la fórmula que vamos a manejar para el esfuerzo flector. Pero pues vamos a comenzar calculando el apoyo, o como nosotros lo hemos venido viendo, aplastamiento. Para el esfuerzo de aplastamiento es prácticamente lo mismo. El esfuerzo de aplastamiento va a ser el mismo que se está aplicando en los pernos extremos y en los pernos de centro. Entonces vamos acá a empezar con los extremos. Entonces nosotros, de hecho voy a copiar esta misma fórmula. Entonces lo único que tenemos que va a cambiar acá realmente es la forma en que, bueno, no la forma, sino el material. Por lo tanto, el esfuerzo va a ser el mismo que teníamos debido a la fuerza de 37.71, siendo este un esfuerzo de aplastamiento, si no me recuerdo era el de 392.8. Y el factor de seguridad sería N, siempre sería el mismo, 0.9 DSY entre este esfuerzo de acá, que sería el esfuerzo de aplastamiento, digamos 0.9, que es lo único que cambia aquí, el material. Por lo tanto, el límite de la fluencia va a cambiar, y para el material nosotros tenemos un límite de fluencia de, déjenme lo veo por acá, el límite de fluencia del material era de 207 megapascales, entonces sería por 207 megapascales entre esfuerzo de 392.8, y eso tenemos que es igual a 0.47. Vamos a ver, voy a volver a hacer, a ver si no me estoy equivocando. Si no, si ustedes alguno lo va haciendo ahí, me puede confirmar también los datos. Sí, 0.47. Por tanto, podemos ver que el elemento también va a fallar por el esfuerzo de aplastamiento en los pernos de los extremos. Ahora procedemos a revisar el aplastamiento en el perno interior, bueno, en el perno en el centro. Tenemos que sería la misma fórmula, entonces simplemente acá vamos a poner que el esfuerzo de aplastamiento es 41.67 megapascales, porque pues ya lo conocíamos, y N viene dado por 0.9 también SY entre
de fuerza de aplastamiento. Eso va a ser igual a 0.9. Bueno, esto ni lo voy a poner, es 0.9 por 207 megapascales entre este esfuerzo, y eso nos da 4.47. Entonces el perno del centro también podemos ver que no va a fallar por aplastamiento. Y ahora sí vamos a calcular el esfuerzo flector con la fórmula que ya les puse arriba, la fórmula de la flexión. Ok, vamos a cambiar acá este color. Parece que esta parte sí es bastante importante ver acá que nosotros tenemos que determinar una inercia. La inercia que vamos a determinar es la inercia del rectángulo. Se los voy a mostrar acá. La inercia que vamos a calcular es la inercia de este rectángulo. Nosotros sabemos que la inercia de un rectángulo es 1/12 de su base por la altura al cubo. Y a esta inercia nosotros tenemos que restarle, o bueno, también podríamos pensar en utilizar el teorema de ejes paralelos, porque es lo que vamos a hacer. La forma en la que yo lo hice fue restando de la inercia total del rectángulo las tres inercias en el centro de los pernos menos 2 veces el teorema de ejes paralelos. El teorema de ejes paralelos, si por si no lo recuerdan, se los voy a escribir acá. Y guión bajo, ejes paralelos le vamos a poner. Entonces, el momento de inercia en un eje que no es el centroide de la figura viene dado por la inercia en el centro menos, o bueno, en este caso es menos, pero creo que la fórmula por lo general es más, el área por la distancia al cuadrado. No recuerdo bien si realmente es más o menos acá, pero en este caso pues nosotros vamos a restar eso. Esta área es el área de la sección por la distancia al cuadrado. Algo que es importante notar es que nosotros es como que estemos haciendo en este rectángulo un corte, y a lo que le estamos calculando la inercia es al área transversal que nos queda de este corte, no es directamente a este rectángulo que tenemos acá. Entonces por ahí para determinar la base y la altura al cubo hay que tener bien claro eso. Entonces ya lo vamos a ver. Y la distancia pues sabemos que sería la distancia que hay desde el centro de donde queremos correr donde tenemos el centroide hasta donde nosotros queremos colocar esa inercia. Nótese también que el teorema solo lo vamos a aplicar para este perno extremo y este perno extremo, ya que este perno de aquí pues ya lo tenemos en el centro. Y es por eso que vamos a, sí, la fórmula es más, y es por eso que vamos a restar, porque al área del total del rectángulo nosotros lo que vamos a hacer es restarle las inercias de estos pernos. La del centro pues no hay problema, la tenemos en el medio, pero las de los pernos extremos sí tenemos que aplicar ejes paralelos, entonces por eso vamos a tener el negativo de esta fórmula. Entonces vamos a proceder a realizar ese cálculo aquí. Entonces tenemos que el esfuerzo flector, y aquí vamos, bueno, acá arriba voy a escribir la fórmula de la inercia que vamos a utilizar. Entonces la inercia va a ser la inercia del rectángulo menos 3 veces la inercia de los pernos en el centro menos 2 veces el teorema de ejes paralelos, o sea, 2 veces el área por la distancia al cuadrado. Entonces espero quede clara cómo estamos realizando el cálculo de la inercia. Si no, igual
me pueden consultar. Entonces tendríamos que la inercia del rectángulo va a ser igual a 1/12 por la base por su altura al cubo. ¿Cuál va a ser la base en este caso? La base va a ser el espesor, que será 0.008, y la altura va a ser 0.136, que 0.036 lo vamos a verificar de nuevo acá en el dibujo. La altura va a ser todo esto, 36 más 64 más 36, que si lo sumamos aquí nos da 136. Esa va a ser la altura, y la base va a ser el espesor que nos está dando acá. Entonces esa va a ser la fórmula. Vamos a proceder a calcularlo todo de un solo aquí, aplicando la fórmula que les puse, esta primera. Entonces tenemos que la inercia total sería 1/12 por la base, 0.008 metros, y esto por 0.136 metros a la 3. Vamos a poner esto entre paréntesis para que no genere ninguna confusión, menos 3 veces la inercia de los, en este caso pues sería la inercia de un círculo, la inercia de los pernos en el centro, que sería 0.008 metros por 0.012 metros y ustedes se preguntarán por qué esa inercia que es de un círculo y tiene la misma forma de la del rectángulo. Es porque, como les comenté, nosotros estamos realizando un corte en la sección, y al nosotros ver ese corte, ese cilindro que nosotros cortamos, en realidad nosotros ya no estamos viendo un cilindro. Y bueno, voy a tratar de hacerles un dibujo acá un poco rápido. Nosotros tenemos aquí el perno, digamos, y a lo que le estamos calculando la inercia es a esta área que está acá. Veas esto como que el perno va acá y nosotros hicimos un corte transversal. A lo que le estamos calculando la inercia es a esta sección de acá. Entonces, al nosotros ver esto de esta manera, lo que estamos viendo aquí es un rectángulo, que sería ese que se formó ahí. Entonces, por eso vamos a utilizar esta misma fórmula. Entonces la voy a dejar acá por si después ustedes la quieren volver a ver. Sería la base por la altura al cubo. 0.012 es el diámetro del perno, entonces esa va a ser nuestra altura ahora. Tenemos eso, menos 2 veces el área. ¿Cuál va a ser el área? Pues el área va a ser siempre la base por la altura, que en este caso es 0.008 metros por 0.012. Recordemos que esa área que estamos calculando es el área de la figura que nosotros queremos mover. La figura que nosotros queremos mover es los pernos, por lo tanto esa área sería esta misma área que está aquí. Y esto por
0.032 al cuadrado. 0.032 es, lo voy a poner por acá, la distancia que nosotros tenemos desde el centro del perno, de los pernos extremos, hasta pues propiamente dicho el centro de la ménsula. Es 32 milímetros. En este caso sería 0.032 al cuadrado. Ok, y pues realizando estos cálculos, si ustedes pueden ingresarlo ahí también, es 1.44 por 10 a la menos 6 metros a la 4. Y pues ya que acá tenemos calculada la inercia que necesitamos para determinar el esfuerzo flector. Entonces ahora solo voy a... Que no te haría falta un doceavo ahí al restar de los tres pernos. Si usamos la misma fórmula. A ver... Ah, sí, claro, sí. Sí, disculpen. Acá hace falta un doceavo aquí porque es la misma fórmula como dice José. Sí. A ver, entonces este cálculo a mí me hizo falta esa fórmula, ese un doceavo cuando lo puse. Tal vez ya iba un poco rápido. Voy a volver a calcularlo. 1.48 creo. 1.48. Ok. Ok, sí. Tiene razón. José, sí es la misma fórmula. Me hacía falta aquí el un doceavo. Y es 1.48 por 10 a la menos 6 metros a la 4. Ahora vamos a utilizar la fórmula que les había puesto acá arriba. Es esta. Y bueno, denme un momento que quiero ver si no se detuvo la grabación. Sí, no se detuvo. Ok. Tenemos aquí esta fórmula. El momento ya lo habíamos calculado anteriormente. El momento es 2.4 por 10 a la 3 newton por metro. Por la distancia y. Esta distancia y es 0.068. ¿Por qué es 0.068? Si ustedes verifican la figura, del centro hacia el centro del perno extremo hay 32 milímetros. Y a eso pues le vamos a sumar 36 milímetros, que es la distancia del centro del perno del extremo hasta el final de la ménsula, el punto interior o superior de la fibra. En este caso, ustedes saben que para determinar el esfuerzo flector nosotros vamos a tener tanto esfuerzo de tensión como de compresión, pero en este caso es el mismo, ya que de donde se está aplicando el esfuerzo, la distancia hacia las fibras es la misma. En ambos casos es 0.068. Si hubiera cambiado esa distancia, pues habría que calcular diferente tanto el esfuerzo de tensión como el esfuerzo de compresión, y el cálculo del factor de seguridad ustedes lo harían con el esfuerzo mayor, que me parece que la ingeniera Rosa hace un problema así en las diapositivas. Entonces ahí ustedes en las diapositivas pueden ver lo que sería la única diferencia. Y tendríamos eso entre la inercia, que la inercia es 1.48 por 10 a la 6, a la menos 6, perdón, metros a la 4. Y eso nos daría igual a... Ahorita lo vuelvo a calcular.
110.27 megapascales. Ahora sí hemos determinado finalmente el esfuerzo a flexión de la ménsula y podemos determinar su factor de seguridad. El factor de seguridad viene dado por la misma ecuación que para el factor de seguridad por esfuerzo de tensión, como anteriormente lo habíamos calculado. Recordemos que ambos son esfuerzos normales, entonces por lo mismo tienen la misma fórmula. Vamos a copiar aquí y tendríamos que el SY era de 207 megapascales entre 110.27 megapascales. Finalmente eso nos da un factor de seguridad de 1.87, bueno, 1.88, y ya hemos obtenido lo que son todos los factores de seguridad, tanto para la ménsula como para los pernos. Bueno, en realidad este cálculo que hicimos acá, como ustedes pueden ver, el flector es para los pernos extremos, y como ya les había explicado, no hay necesidad de hacer este cálculo para el perno interior, ya que ese perno pues no está siendo sometido a un esfuerzo flector. Y aquí tenemos las respuestas. Entonces vamos aquí a subrayarlas, y si tienen alguna duda pues me pueden preguntar. Bueno, el análisis final del ejercicio sería para este diseño de esta ménsula, nosotros vamos a considerar que el factor de seguridad debe estar entre 1.25 a 2.5, si no me recuerdo. Entonces, si como ustedes ya vieron en el primer parcial, si es mayor a 2.5 está sobrediseñado. O sea, puede ser que haya un material en exceso y por eso tenemos un factor de seguridad elevado, pero en realidad no es un problema. Donde sí hay un problema es cuando el esfuerzo es menor a 1.25 en este caso. Notamos que por flector los pernos, ni la ménsula ni los pernos van a fallar. Entonces eso está bien. Pero acá también por apoyo, por aplastamiento, en los pernos del centro tampoco va a fallar, tenemos que es 4.47, y en los pernos de los extremos por aplastamiento sí podemos ver que el elemento va a fallar porque tiene un factor de seguridad 0.47. Aquí en los pernos por aplastamiento en el perno del centro tenemos un factor bastante grande de 9, y por cortante en el perno del centro tenemos un factor de 4, entonces también ese no va a fallar. Por aplastamiento en los pernos de los extremos tenemos 0.96, entonces la recomendación ahí, si la ingeniera en algún momento les pregunta, una recomendación es directamente rediseñar. ¿Cómo podríamos corregir esto? Aumentando el diámetro de los pernos, por ejemplo, o porque pues la carga que se está aplicando no la podemos reducir. Entonces, aumentando el diámetro de los pernos es muy posible que nosotros disminuyamos el esfuerzo y obtengamos un factor de seguridad más alto. Asimismo aquí, los pernos de los extremos sometidos a cortante también van a fallar. Entonces, eso ha sido todo el ejercicio del día de hoy. Y quisiera saber si está claro. ¿Qué les pareció el ejercicio? Si complejo o fácil. Fíjate que es a F2, no, que ahí no me quedó claro por qué fue que la sacaste. Ok, ahorita. Ok.
Si se recuerdan, como les comentaba, de resistencia de materiales, para un momento es equivalente a un par de fuerzas. Entonces, nosotros sabemos que este momento que está actuando aquí, este momento nos está generando una fuerza. Lo vamos a hacer acá. Lo voy a hacer con este. Este momento es equivalente a una fuerza en esta dirección y una fuerza en esta dirección. Eso está claro, ¿verdad? Eso es lo que este momento nos está representando. Por tanto, esta fuerza que está siendo aplicada ahí, nosotros necesitamos determinar su magnitud. Y es por eso que vamos a determinar para esos dos pernos que están en los extremos, vamos a determinar la fuerza debida a este momento. Entonces, tenemos ahí lo que sería una reacción F2 por la distancia hasta el centro. Entonces, bueno, aquí pudimos haber puesto 2 veces F2 por 0.032, que es la distancia que tiene desde el centro de un perno hasta el centro. Nos hubiera dado prácticamente lo mismo. Entonces tenemos F2 por la distancia sumada, que sería 32 milímetros más 32 milímetros, con el momento. De hecho, aquí me falta la unidad por metro. Por el menos, bueno, aquí haciendo sumatoria de momentos, el momento que ya habíamos obtenido, y de ahí vamos a encontrar F2, que sería la fuerza debida a ese momento. Entonces, no sé si ahí está más claro. O sea, siempre que hayan pernos en los cuales estén sufriendo un momento, nosotros tenemos que determinar la fuerza que está actuando en ellos, porque no basta con tener el momento. O sea, con el momento no podemos, porque nosotros para trabajar los pernos necesitamos la carga total, pero la carga total tiene una componente que es debida a ese momento. Entonces por eso nosotros necesitamos determinar esa fuerza. No sé si ahí está más claro. Ok. Y de ahí simplemente pues hacemos con Pitágoras una sumatoria de fuerzas para determinar la magnitud total de la fuerza aplicada en esos pernos. Entonces, no sé si ahora está más claro, ya si todo el ejercicio está claro.